¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, una operación encubierta de Occidente sea barrida en cuestión de minutos, sin dejar un solo rastro? ¿Por qué este hecho aterroriza a Londres y sacude los cimientos de toda la OTAN? Imagina, 500 legionarios británicos, altamente entrenados y equipados, desaparecen casi instantáneamente frente a las costas de Odessa. No lograron pisar tierra. Fueron detectados y aniquilados en minutos por un ataque ruso fulminante en el Mar Negro. Años de experiencia, millones de libras invertidas, y un grupo de élite simplemente deja de existir. Para Londres, la magnitud de la catástrofe es incalculable. El pánico se apodera de los altos mandos, mientras el prestigio militar, financiero y político del Reino Unido sufre una herida profunda. Nadie estaba preparado para la destrucción total de una unidad profesional, y menos aún por un adversario que Occidente creía tener medido. Pero esto va más allá de una derrota militar. Es la señal de que Rusia ha cambiado las reglas. Ya no advierte ni amenaza. Ahora responde con ataques directos, utilizando drones kamikaze y misiles hipersónicos capaces de destruir objetivos antes de que tengan oportunidad de reaccionar. Ante esta contundencia, ni la diplomacia ni las viejas alianzas ofrecen refugio seguro. Ignorar este giro sería un error fatal. Cientos de vidas occidentales podrían estar en grave peligro, y la credibilidad de la Alianza Atlántica se tambalea justo cuando más se necesita. Se arriesga la erosión del apoyo internacional, la exposición de vulnerabilidades críticas y una pérdida de influencia geopolítica que puede cambiar el rumbo del conflicto. Para entender el alcance real de este desastre, primero debemos analizar en detalle cómo y por qué ocurrió esta operación secreta. ¿Quién autorizó la misión y qué detalles salieron mal en esas primeras horas cruciales? La información clasificada revela un panorama aún más inquietante. La noche caía como un manto impenetrable sobre el Mar Negro. Sin embargo, cada sombra era observada desde el espacio y el éter, donde los susurros y hasta el vacío de la radio tenían testigos invisibles. Bajo las olas y en la superficie, la guerra moderna se peleaba mucho antes del primer disparo. El contingente británico sumaba cerca de 500 almas curtidas. Exmilitares, oficiales en activo y expertos en inteligencia, todos oficialmente disfrazados de voluntarios. Su salida de las Fuerzas Armadas era más un tecnicismo que una realidad. Su misión, secreta y peligrosa, era reforzar las líneas ucranianas en el momento más vulnerable del conflicto. La operación comenzó al amparo de la oscuridad en el puerto de Constanza, en Rumanía. Los británicos abordaron varios barcos civiles, cada uno navegando bajo una bandera neutral para no llamar la atención. Apagaron todos los sistemas de identificación automática, una maniobra arriesgada pero necesaria para esquivar radares y ojos electrónicos. El número de navíos, los horarios y hasta las rutas fueron calculados al milímetro para engañar a los satélites enemigos. Pero Rusia no era ciega ni sorda. Su maquinaria de inteligencia estaba en alerta total. Satélites de última generación, equipados con sensores ópticos y radares capaces de identificar hasta la más leve alteración en el oleaje, peinaban el Mar Negro día y noche. Cada vez que un barco desaparecía del radar, los sistemas rusos marcaban la anomalía y la añadían a su lista de sospechosos. Nada escapaba. Al mismo tiempo, los sistemas de interceptación rusos captaron señales cifradas entre los barcos y bases en tierra, la mayoría destinadas a mandos ucranianos y asesores extranjeros. Los analistas, expertos en descubrir patrones incluso sin acceso al contenido, detectaron un pico en la actividad de mensajes codificados en puertos aliados, sobre todo en Constanza y las afueras de Odessa. Cada pulso, cada cambio de frecuencia, se convertía en una pieza más del rompecabezas que el mando ruso resolvía con una precisión inquietante. La coordinación entre las ramas de inteligencia rusa permitió trazar con exactitud las rutas de los barcos, anticipar maniobras y predecir posibles puntos de desembarco. Imágenes satelitales de altísima resolución mostraban la extraña concentración de suministros y hombres en áreas normalmente tranquilas del puerto rumano. La combinación de vigilancia tecnológica y análisis humano
convirtió una misión encubierta en un blanco obvio mucho antes de que los británicos alcanzaran la costa ucraniana. El riesgo era absoluto. Un solo error, una filtración. Y no solo se perderían cientos de vidas, sino también cientos de millones en equipos y años de experiencia militar, junto con el prestigio de todo un país. En la era de la inteligencia total, el menor descuido puede detonar una catástrofe histórica. Sin embargo, la vigilancia solo fue el inicio. Lo que sucedió después superó todos los escenarios y redefinió el arte de la guerra moderna. Para entender la dimensión de esta tragedia, podemos recordar desastres militares históricos como el ataque a Pearl Harbor en 1941, donde la sorpresa y la inteligencia jugaron un papel crucial en la destrucción de la flota estadounidense. En ambos casos, la incapacidad de anticipar la magnitud y velocidad del ataque resultó letal. Cuando los primeros barcos británicos se acercaron a la costa, el enemigo ya tenía todo listo. El verdadero asalto apenas estaba por comenzar. En cuestión de minutos, el Mar Negro se convierte en tumba para 500 especialistas británicos, cuyo entrenamiento costó cientos de millones de libras. Ni siquiera logran divisar la costa de Odessa. Son aniquilados por un ataque tan fulminante que redefine las reglas de la guerra. La supervivencia ahora depende de segundos, y la tecnología decide el destino de naciones enteras. Todo comienza con una oleada de drones kamikaze Gerán 2. Estas máquinas, controladas a distancia y cargadas de explosivos, saturan el cielo y las defensas aéreas de los buques británicos. Ningún sistema antiaéreo, por avanzado que sea, resiste la embestida. Decenas de drones atacan de forma simultánea, empujando a la tripulación a tomar decisiones imposibles bajo una presión letal. Cuando las primeras explosiones aún retumban, los misiles hipersónicos Kinzhal entran en acción. Su velocidad, varias veces mayor que la del sonido, y su capacidad de maniobra impredecible, convierten el ataque en una pesadilla. Cada misil encuentra su objetivo con precisión inhumana. En cuestión de segundos, los cascos de los transportes se parten y las llamas envuelven todo a su paso. La coordinación rusa es quirúrgica, una lluvia de proyectiles que no da ni un respiro ni margen de reacción. Las fuerzas británicas, atrapadas en mar abierto y bajo condiciones meteorológicas adversas, solo pueden enviar mensajes de socorro que se pierden en el caos. Los barcos se hunden en minutos. No hay tiempo para intentar la huida. Las consecuencias son inmediatas y abrumadoras. 500 militares profesionales, con años de experiencia y formación especializada, desaparecen en un instante. Todo el equipo táctico, comunicaciones y materiales de guerra valuados en cientos de millones de libras quedan sepultados bajo el agua. La misión se aborta de forma catastrófica. El impacto psicológico viaja como una onda expansiva hasta Londres y más allá. Pero lo más grave es la fractura de la confianza. No solo se pierden recursos y vidas, sino también la credibilidad de toda la arquitectura militar aliada. La percepción de seguridad occidental, construida durante décadas, se resquebraja al quedar claro que ni la mejor tecnología ni el mejor entrenamiento pueden garantizar protección frente a una ofensiva rusa tan precisa y letal. Este ataque no es solo una derrota militar, es un golpe devastador al prestigio internacional del Reino Unido y sus aliados. Ahora deben enfrentarse a la incómoda pregunta. ¿Están preparados para una guerra en la que Rusia destruye fuerzas enteras antes de que toquen tierra? Mientras medios y gobiernos occidentales intentan asimilar la magnitud de la catástrofe, surge una inquietud aún mayor. ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra y el equilibrio global? En Londres, el desconcierto se convierte en alarma máxima. Las respuestas políticas y militares no se hacen esperar, pero detrás de puertas cerradas reina la incertidumbre. Tras la catástrofe, Londres y la OTAN despiertan ante un nuevo terror. La aniquilación súbita de 500 soldados británicos ha roto todas las reglas previas. El precedente es letal. Por primera vez, el temor a una escalada incontrolable es palpable en cada despacho y sala de crisis. Rusia proclama su nueva doctrina con una frialdad casi quirúrgica. A partir de ahora,
cualquier contingente extranjero que se aproxime a Ucrania será destruido inmediatamente, sin advertencia, sin importar bandera ni procedencia. Los viejos protocolos diplomáticos han muerto junto al estrépito de la explosión en el Mar Negro. En el Reino Unido, el golpe es devastador. El pánico y la indignación arrasan los medios, mientras el Parlamento exige explicaciones urgentes. En los hogares, padres, esposas y hermanos de los desaparecidos claman por respuestas. La pregunta recorre todos los pasillos del poder. ¿Cómo pudo ocurrir semejante desastre? La presión política escala minuto a minuto. Algunos ministros exigen suspender el apoyo militar a Ucrania hasta esclarecer los hechos. Otros, más radicales, presionan para responder con fuerza o incluso considerar una escalada directa. La sociedad, traumatizada y temerosa por su seguridad, exige contención y transparencia. La confianza en el gobierno se hunde a mínimos no vistos en décadas. El pánico no se limita a Londres. En París, Berlín y Varsovia, el impacto es inmediato. Los programas de ayuda militar a Kiev se paralizan para ser revisados de urgencia. Los oficiales temen que sus propios efectivos puedan correr la misma suerte. En reuniones a puerta cerrada, se debate si es posible seguir enviando asesores cuando Rusia ha dejado claro que ya no existen excepciones ni zonas seguras. El miedo a nuevas pérdidas catastróficas se instala en cada cuartel general occidental. La advertencia rusa es absoluta. Ningún militar extranjero está a salvo, ni siquiera lejos del frente o en misiones encubiertas. El mensaje es brutal. Cruzar ciertas líneas significa destrucción instantánea, sin margen de negociación. A nivel mundial, surge un debate angustioso sobre la seguridad de los asesores y la viabilidad de apoyar a Ucrania sobre el terreno. Las aseguradoras cancelan pólizas para desplazamientos militares en la región. Familias enteras presionan para que los gobiernos repatrien a los suyos. Think tanks advierten que, si la OTAN no responde o adapta su estrategia, su credibilidad podría desmoronarse. En los foros internacionales, el prestigio occidental se tambalea. Si no hay una reacción convincente, Occidente corre el riesgo de perder su capacidad de proteger aliados y proyectar poder, alterando el equilibrio en Eurasia. Rusia aprovecha el momento para demostrar que sus amenazas son ahora ley. De un día para otro, el tablero estratégico se transforma. La vulnerabilidad aliada queda expuesta. Fallos de inteligencia, logística y previsión política salen a la luz. La pregunta ya no es si se debe ayudar a Ucrania, sino cómo hacerlo sin sacrificar más vidas, ni detonar un conflicto de proporciones incalculables. Pero en medio del caos, surge una grieta de oportunidad. Algunos líderes buscan una respuesta que evite el desastre total sin ceder ante la intimidación rusa. La siguiente jugada será decisiva. El error no fue únicamente táctico, sino estratégico. Occidente subestimó tanto el alcance como la resolución rusa. Este episodio marca un antes y un después, porque revela que los métodos tradicionales de ocultamiento ya no bastan. Las reglas del conflicto han cambiado de forma abrupta, y quien no lo comprenda quedará expuesto y derrotado, incluso antes de disparar un solo tiro. La inteligencia rusa ha superado todas las expectativas. Monitoreo constante, integración de datos al instante y capacidad de respuesta en cuestión de minutos. Moscú combinó satélites, radares de última generación y análisis de patrones para identificar la operación británica antes de que los barcos siquiera rozaran las costas ucranianas. Hoy, navegar bajo bandera neutral o guardar silencio por radio ya no protege a nadie. Las técnicas clásicas de infiltración han quedado obsoletas ante la vigilancia rusa, que rastrea cada movimiento, cada transmisión, cada mínima irregularidad en las rutas. Toda maniobra de ocultamiento termina expuesta. Cada demora puede convertirse en sentencia de muerte. El fracaso de esta operación obliga a Occidente a reexaminar a fondo su proyección militar en la región. Es urgente minimizar riesgos, reforzar las capacidades de evasión y desarrollar tácticas capaces de sobrevivir bajo una vigilancia y respuesta enemiga implacables. Ignorar esta lección sería sellar el destino de sus soldados y su reputación.
Frente a la velocidad y precisión rusas, las fuerzas occidentales deben cuestionar si una intervención directa sigue teniendo sentido. ¿Vale la pena sacrificar recursos y vidas en un escenario donde el enemigo anticipa cada paso? La aniquilación de un contingente de 500 especialistas británicos, cada uno con años de entrenamiento y una inversión de decenas de millones, representa una advertencia imposible de ignorar. No aprender de este desastre sería un error trágico. Significaría exponer a nuevas víctimas y acelerar la retirada occidental de la región. En juego no solo están las vidas de los militares, sino cientos de millones en inversiones estratégicas y, sobre todo, la credibilidad global de las potencias aliadas. Ahora, la decisión crítica recae sobre Londres, la OTAN y cada espectador informado. La magnitud de la derrota exige más que respuestas apresuradas. Requiere un cambio radical de doctrina y de narrativa. ¿Está Occidente preparado para asumir las consecuencias de este giro? Cuando las reglas de la guerra se transforman de manera abrupta, solo sobreviven quienes logran leer el nuevo tablero a tiempo. La aniquilación de 500 legionarios británicos cerca de Odessa trasciende el plano militar. Es una advertencia brutal. Rusia ha dejado claro que puede rastrear y neutralizar fuerzas extranjeras antes incluso de que toquen suelo ucraniano. Occidente, si no lo entiende, se arriesga a repetir errores fatales. El mensaje es inapelable. Ya no hay advertencias, ni espacios para la diplomacia. La reacción es inmediata y devastadora. Cada intento de intervención directa podría desembocar en tragedias aún mayores, como acaba de sufrir el Reino Unido, que ha perdido en cuestión de horas decenas de millones de libras y, mucho peor, parte de su prestigio global ganado durante décadas. No adaptarse a este nuevo escenario implica sacrificar no solo soldados, sino también el futuro estratégico de toda una alianza. Si las potencias occidentales desestiman la nueva supremacía tecnológica y de inteligencia rusa, arriesgan mucho más que dinero. Ponen en juego la confianza de sus ciudadanos y la cohesión de sus alianzas. ¿Ha llegado el final de la intervención militar occidental directa en Ucrania? Tal vez sea pronto para afirmarlo, pero la línea roja ya fue cruzada y las consecuencias son imposibles de ignorar. Cada decisión a partir de ahora pesará sobre la seguridad futura de quienes aún apuestan todo en este tablero impredecible. Reflexionar y actuar con lucidez es más crucial que nunca. La historia será implacable con quienes repitan viejos errores y con quienes sepan adaptarse a tiempo. El destino de la seguridad europea y de la propia OTAN puede depender de la respuesta ante esta nueva realidad. Para aprender de este desastre, es esencial mirar experiencias pasadas de la historia militar. Recordemos la batalla de Dunkerque en 1940, cuando las fuerzas aliadas, rodeadas por el ejército alemán, tuvieron que improvisar una evacuación jamás vista. Allí, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones bajo presión salvaron a cientos de miles de soldados, cambiando el curso de la guerra. La diferencia hoy es la tecnología. Ningún escape masivo es posible si el enemigo anticipa cada movimiento con satélites y misiles de precisión. A nivel práctico, la OTAN y sus aliados deben reforzar la seguridad de las comunicaciones, invertir en tecnología de invisibilidad y evasión, y entrenar a sus fuerzas en escenarios de alta exposición tecnológica. Ejercicios de simulación, análisis de Big Data y la integración de inteligencia artificial pueden ofrecer una ventaja, pero requieren voluntad política y grandes inversiones. Además, es imprescindible revisar los protocolos de intervención en zonas de alto riesgo. La coordinación interagencial, la reducción de firmas digitales y la utilización de rutas menos convencionales se vuelven estrategias vitales. Deben evitarse las rutas predecibles, dividir contingentes en grupos más pequeños y recurrir a la descentralización del mando para limitar los impactos de un solo golpe enemigo. En el plano diplomático, Occidente debe combinar la fuerza con la prudencia. La creación de canales de comunicación de emergencia y la negociación de líneas rojas claras con Moscú pueden reducir el riesgo de escaladas accidentales. La historia demuestra que, incluso en los peores conflictos, el diálogo ha evitado guerras totales. La crisis de los misiles en Cuba, en 1962,
es un ejemplo donde la comunicación evitó una catástrofe nuclear. Por último, la lección más importante es la humildad estratégica. Sobreestimar la propia capacidad y subestimar al enemigo ha sido, una y otra vez, la causa de las derrotas más humillantes. Este es el momento de aprender, de reinventar doctrinas y de proteger, ante todo, la vida y el futuro de las siguientes generaciones. La pregunta que queda abierta es si los líderes occidentales estarán a la altura del desafío, o si, por el contrario, veremos cómo la historia se repite con consecuencias aún más devastadoras. El reloj avanza y cada decisión cuenta. ¿Será este el punto de inflexión que marque el inicio de una nueva estrategia o el preludio de nuevos desastres? La respuesta se está escribiendo en este mismo instante, entre despachos, cuarteles y salas de crisis. La prudencia, la innovación y la voluntad de aprender serán las claves para superar la peor crisis militar de la era moderna.